capítulo 5, yo me gozaba, hermanos, con esa adoración más allá del horizonte, y honestamente yo no quería que termine. No quería que termine esa adoración, porque mi mente se remontó a unos retiros de damas. Cuando yo era adolescente, yo iba a esos retiros de damas. Increíble, eran los viernes en la mañana. Y cuando estaba en la escuela, yo me escapaba de la escuela para ir a los retiros de damas. Nos daban un receso a las 10 de la mañana y casi siempre en la escuela donde yo estudiaba le permitían a los muchachos salir a hacer alguna diligencia fuera del plantel, pero con la idea de que regresen a la media hora. Yo muchas veces salí los viernes y no regresé, porque esos retiros de damas eran preciosos. Luego, cuando empecé a trabajar y terminé la escuela, yo no trabajaba los viernes en la mañana, porque quería estar aquí, en ese retiro de damas. Yo prefería trabajar más horas el sábado, pero estar allí. Entonces, esta adoración hizo que mis memorias vengan. Y es como cuando Dios nos hace recordar. Antes de predicar, yo quisiera que si alguien aquí no es cristiano, quisiera saber si hay alguien no cristiano aquí, o todos somos cristianos. Si todos somos cristianos, qué bueno. Y si hay alguno que no es cristiano, pero no levantó la mano, qué bueno también, levanta el corazón. Dios me hizo recordar. Fíjense, hermano, Mateo capítulo, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 8 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a orar, hermanos. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos y te exaltamos. Qué bueno el poder cantarte, Señor. Qué bueno el poder reconocer, Dios de la vida, Padre de la misericordia, que más allá del horizonte habita el Rey. Y qué bueno es reconocer que sobre tu trono sublime los serafines te adoran. Pero también es bueno reconocer, Padre, que tu gloria está en este lugar. Y qué bueno, Señor, cuando tu gloria está sobre nosotros. Y qué bueno cuando nos haces recordar. Y qué bueno, Señor, cuando podemos pensar que cuando tu espíritu se topa con el nuestro y nuestro corazón estalla en adoración. Podemos adorarte, Señor, porque nos has tocado. Podemos adorarte, Señor, porque nos has bendecido. Hoy necesitamos tu presencia. Y gracias por moverte, Señor, en medio de la adoración. Gracias, Señor, por visitar nuestros corazones y darnos renuevo. Gracias por fortalecer nuestras almas, Padre. Hoy necesitamos una vez más, tu presencia. Necesitamos que tu presencia, que nos ha acompañado en todo este servicio, que continúe fluyendo en nuestras vidas. Necesitamos escuchar tu voz, Padre amado.
que tú tengas misericordia de mí, Señor, y que me uses para ministrar a tus hijos y a aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, que puedan venir a tu verdad. Te glorificamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Cuando tiramos la toalla, es el título de esta pequeña reflexión que voy a tener con ustedes. Fíjense, hermanos, que la Biblia dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos. No menciona la fiesta de los judíos, pero los judíos tenían muchas fiestas. Ellos buscaban muchas ocasiones para no trabajar y celebrar muchas cosas. Pero dentro de esas fiestas habían tres que eran muy significativas. Y según cuentan los historiadores, se dice que se triplicaba la cantidad de personas que la ciudad tenía, la capacidad de la ciudad se triplicaba cuando había esas fiestas. Por ejemplo, si la ciudad cogía 20,000 personas, regularmente en esos días, en esas fiestas, había unas 60,000 personas. Eso quiere decir que había mucha gente en esas fiestas. Una de ellas era la fiesta de la Pascua, que ustedes no saben cuál es esa fiesta. La otra fiesta era la fiesta de los panes sin levadura, digo la misma de la Pascua. La otra era la fiesta de las cosechas, que era el Pentecostés, y la otra era la fiesta de los tabernáculos. No sabemos cuál de estas fiestas era, pero había una fiesta que era dedicada a Dios. Y el Verbo encarnado, Jesucristo, llegó a Jerusalén, pero no fue a esa fiesta. Interesante notar que el pueblo de Israel tenía una fiesta para Dios, pero Dios no estaba en esa fiesta. Una fiesta dedicada al Señor, pero el Señor no fue invitado a esa fiesta. ¿Qué le parece? La gente estaba celebrando a Dios, estaba haciendo algo para glorificar su nombre, estaba haciendo algo para decir que era de Dios. Una fiesta tenían los judíos, pero no habían podido entender que Dios ya estaba con ellos. El Verbo encarnado se fue a otro lugar. Ellos estaban por allá celebrando, pero Cristo decidió ir a un lugar muy específico. Cristo fue al pórtico de Salomón, a un lugar que se llama Betesda. A ese lugar fue Jesús. A un lugar donde había 5 pórticos. Y me llama la atención lo que quiere decir Betesda. Impresionante. Yo busqué el significado de Betesda, y Betesda tiene 3 significados. Uno de ellos es casa de la gracia. El otro es lugar de abundancia. Y el otro es lugar de misericordia. Había una fiesta de los judíos donde Jesús no fue invitado. Pero más sin embargo, Cristo fue al lugar donde había una cantidad impresionante de enfermos. Él fue a la casa de la gracia, al lugar de la misericordia y al lugar de la abundancia. Pero lo más impresionante era lo que acontecía en Betesda. Algo increíble pasaba en ese lugar. En Betesda, un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba las aguas. Un acontecimiento extraordinario, algo sin precedente sucedía en Betesda. Cualquier persona que descendía a él del estanque, en el momento de agitarse el agua, la primera persona que descendía, esa persona era sanada de cualquier enfermedad que tuviese. No había distinción en el tipo de enfermedad que fuera. Cualquier persona descendía a las aguas y era sanada. La tradición judía cuenta que cuando Dios decidió juzgar a su pueblo, cuando Dios decidió traer el juicio sobre Israel, acuérdense que Dios empezó a hablarle al pueblo
y el pueblo decidió dejar de escuchar a Dios. Entonces Dios durante 400 años, Dios decidió no decirle nada al pueblo, que son los 400 años del silencio, el tiempo comprendido entre Malaquías y Mateo. El último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento pasaron 400 años. Dios decidió no hablarle a su pueblo. Imagínese usted un día sin la presencia de Dios. ¿Qué podría pasar con mi vida? Un solo día sin la presencia de Dios. Un solo día sin la gracia de Dios. Un solo día sin que Dios me sostenga, sin que Dios me sustente. ¿Qué pasaría con mi vida con un solo día? Yo creo que Job me quedaría chiquito. Las aflicciones de Job quedarían pequeñas. Porque a pesar de que el enemigo de las almas tenía la autorización de Dios de tocar a Job, pero tenía limitaciones. Imagínense que el enemigo de las almas tenga toda potestad sobre nosotros sin ningún tipo de limitación. ¿Qué pudiera pasarnos? El pueblo de Israel duró 400 años sin escuchar a Dios. 400 años donde Dios no dijo media palabra. Pero cuenta la tradición que en ese tiempo de los 400 años del silencio empezó a moverse el ángel. Era como que Dios dijo: no te voy a hablar, pero voy a poner una señal en mi pueblo de que todavía, a pesar de que los estoy castigando, todavía yo me acuerdo de ellos. Tenemos un Dios tan maravilloso que aún en su vida Él se acuerda de la misericordia. Que aún en el castigo, aún cuando Dios decide juzgarnos y castigarnos, aún en medio de esa situación, Él se acuerda de la misericordia. Porque bondadoso, fiel y misericordioso es Dios, que aún mereciendo el pueblo de Israel nada de Dios, aunque Dios cayó, aunque Él cayó como quiera, Dios decidió mover un ángel que venga de tiempo en tiempo. Entonces, cuando Cristo llega al lugar de la gracia, al lugar de la misericordia y al lugar de abundancia, había un grupo de gente allí esperando el movimiento de las almas, pero algo aconteció. En el mismo momento que Cristo aparece en la vida pública de Israel, el ángel de Dios dejó de descender, dando a entender Dios con eso que había vuelto su gracia a su pueblo. Lo más impresionante es que cuando Jesús llega a ese lugar, había una persona que llamó la atención de Jesús. Observe este cuadro, hermano. Cristo se acerca y ve una multitud grande de enfermos. Y entre ellos uno llamó la atención de Jesús, a alguien que llevaba 38 años paralítico. 38 años acudiendo a un lugar. 38 años sufriendo, estaba ese hombre allí. Y cuando Cristo se le acerca y le hace una pregunta muy sencilla: ¿quieres ser sanado? Escuche la respuesta que le dio este hombre: llevo 38 años aquí y nadie me ayuda. Llevo 38 años aquí y nadie hace nada por mí. Otros descienden al estanque primero que yo. Y yo me pongo a pensar: ¿cómo es posible que una persona dure 38 años en un lugar, viendo a otros ser sanados, y esa persona no haya sido sanada? ¿Cómo es posible? Yo hubiese sido él y busco alguna estrategia. Yo hubiese sido él y le pido a dos personas, uno que me agarre por la mano y otro por los pies, y que me sacudan así cuando se mueva el ángel, y cuando el ángel mueve el agua, me tiren al agua. O me amarro una soga en la espalda y tengo un cuchillo afilado, esperando que el ángel llegue y corto la soga y caigo en el agua. O me consigo algún carrito y me pongo una bajadita, y cuando el ángel me tiro por la bajadita, algo.
Este hombre simplemente dejó de luchar. Este hombre simplemente se acomodó a una situación que tenía. Estaba en el lugar de la gracia y no había alcanzado la gracia. Estaba en el lugar de la misericordia y no había alcanzado la misericordia. Estaba en el lugar de la abundancia y vivía en escasez. Pero ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona pueda durar tanto tiempo en el lugar de la misericordia y no alcanzar la misericordia? ¿Cómo es posible eso? De la misma forma que algunos de nosotros quizás en medio de una situación tiramos la toalla. A veces yo puedo pensar en este hombre y decir, pero qué hombre falto de estrategia, pero qué hombre falto de lo que sea, 38 años allí y nada había logrado. Pero este lugar en el cual nosotros estamos es un lugar de gracia, es un lugar de misericordia, es un lugar de gracia. ¿Y cuántas personas pueden estar en un lugar de gracia sin alcanzar gracia? En un lugar de misericordia sin alcanzar misericordia.